Listo, chicos, buenas tardes a todos y todas, amigos queridos. Espero que todos estén bien. Vamos a seguir con este ciclo de charlas técnicas que han programado Sky Ande para hacer más amena esta espera. Larga ha sido, pero todo pasa por algo. Así que hoy tenemos un tema bien técnico, bien importante que es de conocimiento para todos los paracaidistas. Vamos a hablar de todo lo que es hipoxia en aviación, con tema de oxígeno y todo. Y para esto tengo el agrado de invitar o de haber invitado a un gran amigo, con el cual lo conozco como persona y también he sido parte de la formación de él. Es un gran profesional. Él es Alonso Figueroa Gallardo, él es sargento segundo de la Fuerza Aérea, es integrante de la escuadrilla de paracaidismo Los Boinas Azules de la Fuerza Aérea, del equipo demostrativo y el de competición que tiene esta escuadrilla. Es paracaidista del año 2010, tiene 1500 saltos, tiene este curso de oxígeno o de entrenamiento fisiológico, lo hizo en el año 2009. Él hizo el curso de paracaidista militar, que por ahí estuvimos compartiendo algo en terreno el año 2010. El 2011 lo tuve como alumno en el curso de Rigger militar del ejército. Tiene un diplomado de Administración de Relaciones Humanas, inspector de mantenimiento de la Fuerza Aérea y es coach e instructor USPA. A su vez, como él pertenece a la escuadrilla Boinas Azules, también ha tenido el honor de competir por nuestro país en paracaidismo en la disciplina de trabajo relativo, four-way y precisión clásica. Y en Andes tiene un récord ahí con Daigorín, que fueron los primeros en hacer un downplane con bandera. Así que aprovechen que tenemos un gran exponente del paracaidismo y los dejo con ustedes. Así que Alonso, vamos con todo. Disculpen, el funcionamiento va a ser el mismo de la charla pasada, en el cual todas las preguntas que vayan surgiendo las tiramos al chat y a medida que Alonso nos vaya dando una pausa, las vamos a ir tirando. Y al final, obviamente, igual vamos a tener una ronda de preguntas. Así que, chicos, aprovechen y vamos con todo. Dale, muchas gracias, José, por esa presentación y comenzar dándole los agradecimientos a Skydive Andes, a usted, a José, a Búa por la invitación. Una gran oportunidad de compartir este tema que, si bien es cierto, se maneja poco en el ámbito deportivo, pero no menor y se resta menor importancia que lo que es fisiología de vuelo y la hipoxia en lo que es aviación. Todos los que nos subimos a un avión hacemos aeronáutica. Nosotros como paracaidistas, al estar insertos en otro ambiente que no es el usual, el diario nuestro, que es la Tierra, tenemos que conocer nuestra condición al cual nos vamos a enfrentar estando en el avión, a mayor altura, diferencias de presión, que es una de los factores que ayudan a mantener y asegurar la seguridad en todas nuestras operaciones. Quisiera dar los agradecimientos igual al Departamento de Docencia del Centro de Medicina Aeroespacial que nos facilitan todo este material y la instrucción en lo que es fisiología de vuelo. Para comenzar, vamos a ver lo que es la hipoxia, que afecta netamente al tejido o a la célula de nuestro cuerpo, y es el efecto producido por el deficiente aporte de oxígeno a la célula. En una condición normal, ya sea, llámese acá en la Tierra, cuando un individuo sano, debería tener una saturación entre un 98 y un 95%. Y nosotros podríamos definir como hipoxia cuando la saturación ya baja del 90%. Más adelante vamos a ir analizando cuáles son los efectos que va produciendo el diferente estado en nuestro cuerpo de la hipoxia. Ahora vamos a hacer un repaso de los tipos de hipoxia que podemos encontrar. Existe la hipoxia histotóxica, la hipoxia hipémica, la hipoxia por estancamiento y la hipoxia hipóxica o de altura, que es la más común en lo que es la aviación.
Si hablamos de hipoxia histotóxica, hablamos de intoxicación por cianatos, que son los plásticos de los cables que producen cianuro. Y a su vez, intoxicaciones por alcohol. ¿Por qué está en rojo alcohol? Porque nosotros deberíamos evitar consumir alcohol antes, durante una operación de vuelo. Después no hay ningún problema, ya los paracaidistas sabemos que después del último vuelo hay cerveza y no hay ningún problema, pero cuando estamos haciendo actividades de vuelo, ya sea en aeronáutica o paracaidismo, deberíamos evitar el alcohol al 100%. Y vamos a ver este pequeño gráfico como para entender un poco más lo que es, en estos dibujos, lo que es la hipoxia. Por ejemplo, tenemos, no sé si se alcanza a apreciar en la diapositiva, sí. ¿Ven? ¿Se logra apreciar mi puntero? Sí. Sí, señor. Sí se ve, Ya, pollo. vale. Ya, entonces, vamos a graficar acá, por ejemplo, en el costado derecho de la presentación están los pulmones y tenemos el oxígeno que necesitamos. Tenemos los barquitos que llevan nuestro oxígeno hacia el tejido y la célula. Ese vamos a graficarlo como que nos lleva a través de la sangre. Y el tejido acá está intoxicado. Si vemos esos pequeños dibujitos, quiere decir que no pueden consumir el oxígeno que nos está llegando. O sea, esta hipoxia no es por falta de oxígeno, sino por la intoxicación de la célula. Eso lo vamos a graficar en los diferentes tipos de hipoxia para poder comprenderlo de forma más gráfica. Luego tenemos la hipoxia hipémica, que es intoxicación por monóxido de carbono, por la pérdida de sangre y por tabaquismo igual. Eso lo vamos a apreciar acá, que tenemos en la figura, tenemos oxígeno que nos está suministrando, pero no tenemos los barquitos que nos lleven el oxígeno hacia el tejido. Por consiguiente, nuestra célula, nuestro tejido están agotados y no pueden recibir el oxígeno. Entonces, este es el déficit que tenemos por la hipoxia hipémica. En estas tres tipos de hipoxia las vamos a ver solamente como referencia para llegar a la hipoxia que nos afecta en aviación. La hipoxia por estancamiento puede ser producida por las fuerzas G, respiración a presión positiva, compresión de las correas, perdón, y temperatura extrema. Este ya se acerca un poco a lo que podemos encontrar en una actividad de paracaidismo, ya sea por la fuerza G, si alguien ha experimentado en una apertura violenta, un line twist, y sobre todo en las velas de alta performance, cuando empiezan a girar en spin, las fuerzas G pueden llegar a generar el G-lock, que se llama, que pierden la conciencia. Por eso es la importancia de saber, de reconocer nuestros propios síntomas y cómo me estoy sintiendo. De una vela de alta performance, cuando entra en spin, lo primero que debo hacer inmediatamente el cataway, porque si no puedo llegar a perder la conciencia. Y en este sentido es un tipo de hipoxia, que pierde la conciencia el paracaidista que está en esta emergencia. Y la compresión de las correas igual. El exceso de presión generalmente puede ocurrir en algún alumno, alguien que ha saltado no ha saltado en un largo tiempo, la ansiedad en el equipamiento. Si no apretamos demasiado las correas, podemos producir un estancamiento de la sangre que nos lleve a un estado de hipoxia. Y aquí en la misma gráfica, siguiendo el mismo sentido del gráfico, tenemos oxígeno, tenemos cómo transportar el oxígeno, pero aquí se ve que no se está moviendo. Entonces, no nos está llegando el oxígeno al tejido, a la célula. Se puede apreciar ahí que están deseosos de recibir ese oxígeno, pero está estancado y no podemos entregarlo al suministro que necesitamos. Y por último, nos vamos a la hipoxia hipóxica. La menor presión atmosférica provoca que el número de moléculas de oxígeno que recibimos en cada respiración se vaya reduciendo. En un nivel de 100 pies, más o menos, el oxígeno en la sangre cubre estrechamente la demanda. Estamos hablando a nivel de la Tierra, donde nos encontramos generalmente.
aquí en esta gráfica podemos apreciar, si se fijan, los puntos azules grafican el oxígeno. A estar más cerca de la Tierra, están más concentrados. Por consiguiente, tenemos mayor aporte de oxígeno a nuestra actividad. Y mientras vamos subiendo en altitud, podemos apreciar que las partículas de oxígeno están más separadas. Por consiguiente, tenemos menos oxígeno donde poder absorber para nuestro cuerpo. Por consiguiente, nosotros trabajamos mucho más alto de la normalidad y tenemos que tener la conciencia de cómo está la atmósfera y cómo se vive en ese momento que nosotros vayamos a volar, vayamos a hacer un traslado largo, tenemos el avión en un par de ocasiones lo hacen mantener en la altura y nosotros tenemos que tener la conciencia que cuando ya estamos volando vamos a tener un pequeño déficit de oxígeno. No quiere decir que sea fatal, pero sí hay que tener la consideración para nuestra actividad, que puede afectar nuestro rendimiento como paracaidista o deportista. La hipoxia hipóxica o de altura, que es la que vamos a tratar hoy día, es la más común en aviación y en individuos sanos, que es lo más riesgoso, porque uno cuando cree que está sano, cree que no le puede ocurrir ningún inconveniente, ya sea de salud o algo médico. Pero esta hipoxia es por la exposición a la altura, la pérdida de presurización de alguna aeronave o un mal funcionamiento de los equipos de oxígeno, en el caso de aeronaves o cuando nos trasladamos en un avión comercial, la pérdida de presurización. Más adelante vamos a ver una tabla de cuánto es el tiempo útil de conciencia que tenemos en el caso de una despresurización. Vamos a ver la gráfica de los dibujitos. Por consiguiente, aquí ya tenemos un pequeño déficit de oxígeno, tenemos cómo transportarlo, pero no nos está llegando el oxígeno suficiente a nuestro tejido o a la célula para que nos haga el aporte suficiente a todo nuestro requerimiento. Por consiguiente, aquí vamos a ver esta tabla. No sé si se alcanza a apreciar bien en la presentación, pero habla aproximadamente de la cantidad de saturación a los 10.000 pies de altitud en un trabajo normal al estar volando, que aproximadamente dice acá la tabla que es un 87%. Pero eso podemos ir manejándolo también a través del tiempo de exposición que vamos a tener. Y también la presión atmosférica a la cual nos estamos enfrentando. Porque en esta gráfica se aprecia que a menor temperatura existe una diferencia de presión mayor que a mayor temperatura. Por consiguiente, aquí un dato un poco freak o anecdótico, que cuando existe la creencia antigua que cuando alguien dice que le duelen las rodillas, le duelen las piernas, va a llover, eso es verdad, eso es físicamente correcto, porque cuando hay un cambio de presión en la atmósfera, cuando entra un frente de baja presión para que pueda llover, todos los tejidos, las personas que tienen prótesis, los tejidos más viejitos, genera un dolor, y eso es físicamente lo que ocurre. Cuando hay un cambio de presión, duelen las articulaciones. Es por eso que los que muchos creen que eso es un mito, es verdad, pero es por un efecto físico, no es que sea experiencia o que las prótesis ayuden a prevenir el clima. Es como dato freak de la diferencia de presión. Características de la hipoxia hipóxica. Es insidioso. ¿Qué quiere decir insidioso? Que siempre nos está abordando. Cada vez más nos está afectando. Cuando ya hay un déficit de oxígeno, nosotros, sin darnos cuenta, se va acentuando en nuestro organismo. Es una severidad de los síntomas. Cada vez los síntomas van siendo mayor y más sensibles a lo que estamos recibiendo. Y existe un compromiso mental y también nos afecta a nuestro tiempo útil de conciencia. ¿Qué es lo que es el tiempo útil de conciencia?
es el intervalo de tiempo que tenemos entre la interrupción o disminución del aporte de oxígeno hasta la pérdida de las funciones superiores. ¿Qué queremos decir con esto? Que desde que nosotros empezamos a recibir una menor carga de oxígeno cuando estamos volando, nuestras funciones básicas, que son el juicio, la coordinación, dejan de funcionar como nosotros las conocemos. Empiezan a haber errores, no tenemos en nuestro juicio no es la misma alerta que tenemos cuando estamos con todas nuestras funciones, así que nosotros estamos propensos a tener un incidente, un accidente, provocar algún evento mayor, porque yo ya no tengo conciencia de mis movimientos, de mi conciencia, de mi juicio que en este ámbito ya de hipoxia. Aquí tenemos el tiempo útil de conciencia. Cuando hablamos de altitud a unos 15.000 pies, nosotros tenemos aproximadamente 30 minutos o más. Por eso siempre hablamos de la altura fisiológica, que está a nivel internacional, da a 13.000 pies de altitud. Cuando hablamos de altitud, vamos a ver más adelante una pequeña pregunta, la diferencia de concepto entre altitud, altura y elevación. Pero en este punto me gustaría que se fijaran, cuando dice 35.000 pies, tengo de 30 a 60 segundos de tiempo útil de conciencia. Esto no vamos a estar saltando en paracaídas a 35.000 pies, a menos que queramos batir un récord, pero sí, generalmente, los aviones comerciales vuelan entre 25.000 y 35.000 pies. Por eso, la importancia de cuando dan las instrucciones, que muchas veces nosotros ya, la gente que ha volado demasiado en aviones comerciales, no tiene no se da el tiempo de poder recordar cuando nos dan las precauciones, el auxiliar de vuelo, que en el caso de una descompresión rápida de la cabina, siempre tengo que colocar mi máscara primero y luego a quien yo quiera asistir. ¿Por qué? Si existe una descompresión a 35.000 pies, yo tengo 30 segundos de tiempo útil de conciencia. Después voy a perder mis capacidades para poder ayudar o tener juicio de qué estoy haciendo con mis movimientos. Por eso es la importancia de tener ese concepto relacionado. Nosotros generalmente como paracaidistas vamos a fluctuar entre los 15.000 y 18.000 pies, pero dependiendo de la elevación y la altura de la cual estemos saltando. En la hipoxia, las células del sistema nervioso central, en especial el cerebro y los órganos del sentido de la retina, extremadamente son sensibles a la falta de oxígeno. Eso es lo que nosotros en una situación de vuelos y con restricción de oxígeno nos va a afectar muy, 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 muy grande. Aquí vamos a ver un video que nos muestra una prueba que se hace en la cámara hipovárica. Esta es una cámara hipovárica donde se hace la simulación de una descompresión rápida, y la persona que está en el interior está volando a 25.000 pies de altura sin oxígeno. Esa prueba se realiza para que la persona reconozca sus síntomas de hipoxia. Yo siempre comento que cuando hago esta exposición, que sería ideal que todo el mundo que realiza actividad de vuelo, ya sea paracaidismo o aviación, pueda someterse a esta prueba de los síntomas de hipoxia. Creo que en Chile solamente el centro de medicina espacial no es muy barata. Desconozco el precio de ejercicio para hacerlo por lo menos una vez en nuestra carrera como paracaidista o como gente que hacemos aviación. Y básicamente en esta prueba se desconecta a la persona a 25.000 pies y se le empiezan a dar tareas básicas. Suma, el instructor que está enfrente de una pelota que juegan los niños para calzar las fichas, y al principio llevamos aproximadamente 30 segundos, un minuto con déficit de oxígeno, y el hombre inserta las primeras fichas. El instructor le hizo un par de preguntas, 9 menos 5, él dijo 4, le mostró una carta
y respondió correctamente. Estamos aproximadamente en 1 minuto 30 de la prueba, y empieza ya a hacer respuestas erróneas. Si ustedes se fijan en el video, no importa que esté un poco cortado, pero la actitud que toma la persona que está ejecutando la prueba, empieza a girar la bola y él ya no tiene conciencia de lo que está ocurriendo. En esta altura, estamos hablando de 2 minutos 30 aproximado, el instructor le hace otra pregunta básica, le pregunta 8 menos 3, y él responde 4, no logra conectar las figuras en la ficha y lo mandan a reconectarse el oxígeno. Esto es lo que ocurre cuando nosotros ya estamos en un estado de hipoxia. En esta cámara, la saturación, el límite que se llega para poder reconectar al ejecutante de esta prueba son aproximadamente 65 o 70% de oxígeno. Esto obviamente todo está monitoreado, el instructor que está en la cámara está completamente controlando la situación, y esta persona, el ejercicio que tiene que hacer, o cuando uno está en esta situación, es reconocer sus síntomas de hipoxia. ¿Para qué? Para cuando yo esté en vuelo y sienta los síntomas que sentía acá en la cámara, pueda conectarme oxígeno o solicitar oxígeno en la aeronave si es que estoy requiriéndolo en ese momento. Aquí le preguntan a la persona que está ejecutando la prueba que si recuerda las preguntas, y no recuerda desde la tercera pregunta hacia adelante. Entonces esa es la importancia de nosotros reconozcamos nuestros síntomas de hipoxia. Como lo dije anteriormente, sería ideal que todos pudiéramos realizar este entrenamiento, pero partimos por la base de conocer todo lo que es la fisiología de vuelo para poder entender los signos y síntomas de la hipoxia. Los signos podemos ver que existe un aumento de la frecuencia cardíaca y la profundidad respiratoria. La cianosis periférica y central. ¿Qué es lo que es la cianosis? Es cuando existe la falta de oxígeno en la sangre. Podemos ver que son las uñas, las extremidades se ponen moradas. Entonces, estos signos le afectan, pueden ser algunos o todos a la persona. Por consiguiente, cada persona tiene sus propios signos y síntomas de hipoxia. Entonces, no todo el mundo se le pone la uña morada, no todo el mundo tiene confusión mental, no todos tienen deterioro del juicio a la misma velocidad que el resto. También tenemos pérdida de coordinación muscular, euforia o agresividad y pérdida de la conciencia. Esos son los signos que tenemos en la hipoxia. Y los síntomas, los que yo debería reconocer si es que me está ocurriendo esto, estamos hablando de sensación de falta de aire, sensación de ansiedad, dolor de cabeza, mareos, fatigas, náuseas, sensación de ondas de calor, visión borrosa y visión de túnel. Quizás muchos de ustedes, en el último salto del día, después de un día agotador, en el avión, ustedes querían aprovechar el día, el pase, sintieron alguno de estos síntomas. Y sin saberlo, quizás estaban entrando en un grado de hipoxia. Entonces, si bien es cierto, no sé, se me ocurrió recién tener un saturómetro en el aeronave, y si algún instructor se da cuenta de que algún paracaidista más inexperiente, un paracaidista alumno, va muy ansioso, tiene enrojecimiento en las mejillas, tiene las uñas moradas, poder medirle su saturación, y si esa persona ya tiene bajo el 90%, no debería en estricto rigor saltar, porque está entrando en un estado de hipoxia. No porque sea más débil o más fuerte que el resto de los paracaidistas que están en la aeronave, sino que si solamente tiene mayor injerencia en algunas personas y el mayor resistencia. También la capacidad física depende de la resistencia de cada cuerpo. La hiperventilación también es la hiperventilación muscular es mayor a la requerida para eliminar el CO2 producido. Es una respuesta normal a la hipoxia, que nos hiperventilemos, y los estados emocionales, llámese euforia,
piel fría, mareo, vamos a tener náusea. La irritabilidad neuromuscular, estamos hablando que puede ser hormigueo en las manos, adormecimiento de los dedos, todo eso nosotros podemos sentirla. En lo particular, cuando yo hice mi ejercicio de cámara hipobaríca, mis síntomas de hipoxia son las uñas un poco moradas, enrojecimiento, calor en el rostro y un poco de dolor de cabeza. Entonces, si en algún momento estoy volando sobre la altura fisiológica, sobre los 13.000 pies, y siento alguno de esos síntomas, yo debería o descender con la aeronave o conectarme a oxígeno. Esa es la importancia que tengo para poder reconocer mis signos y síntomas de hipoxia. Como les dije anteriormente, sería ideal que todas las personas pudieran realizar ese entrenamiento algún día, por lo menos una vez en su carrera como paracaidista. Y los signos y síntomas de la hiperventilación, como vimos anteriormente, es lo que era tetania. No sé si alguien sabe lo que es eso, pero con una foto se van a dar cuenta al tiro de qué es lo que es la tetania. Es lo que le da al Chavo del 8 o garrotera. Eso puede ocurrir con uno de los signos o síntomas de la hiperventilación. ¿Cómo podemos revertir una hipoxia hipóxica? Primero, conexión de oxígeno al 100%. Cuando yo ya sé que estoy en un estado de hipoxia, lo primero que debemos hacer es conectar el oxígeno al 100%. La aeronave debe descender inmediatamente bajo los 10.000 pies de altitud y aterrizar lo más pronto posible. Esas son las formas más rápidas y la correcta de corregir nuestro estado de hipoxia. ¿Por qué aterrizar lo más pronto posible? Porque si la aeronave no tiene suministro de oxígeno auxiliar dentro, debemos sí o sí bajar los 10.000 pies de altitud. Esa es la recomendación que tenemos, porque bajo ya esa altitud podemos respirar normalmente y sin tener ningún compromiso de nuestro juicio. No sé, José, si hay alguna pregunta por ahí. Tenemos... Sí, hay alguna pregunta, pero una la vamos a tirar para el final, y la otra que me la hizo don Víctor Gabriel Mazola, dice si se puede entrenar y mejorar la hipoxia y cómo. Entonces, ahí le respondí de acuerdo a lo que estabas diciendo tú, de que lo primero que tenemos que conocer es nuestra reacción ante la hipoxia, y para eso hay que pasar por la cámara hipobaríca, y en base a eso se hace un training. Claro, entrenar más que nada la hipoxia, uno va a entrenar a reconocer los síntomas de hipoxia, dependiendo de la condición de cada cuerpo. Quizás una persona que no es una ley, pero quizás sí una persona que tenga una condición física más estable, una persona sana, pueda tener una reacción diferente a la hipoxia que otra persona X. Pero entrenar, no sé, es mejor reconocer los síntomas de la hipoxia. Y obviamente las personas que la forma de entrenarla es trabajando con oxígeno, o sea, perdón, a menor oxígeno. Por ejemplo, no sé si siempre se han dado cuenta que los futbolistas, cuando van a jugar a Bolivia, muchas veces han ido a entrenar a la cámara que hay en el Hospital Fach. Entonces ellos hacen su entrenamiento adentro de esa cámara, le ponen ejercicio, y ellos en realidad, ese entrenamiento es como aclimatarse al déficit de oxígeno que hay en una altitud diferente. Entonces el cuerpo se acostumbra a ese déficit de oxígeno. Más que nada eso es como el entrenamiento que pueden hacer. El cuerpo mantiene su trabajo normal a un menor soporte de oxígeno. Eso no va, Alonso, sigamos. De ahí al final vamos a tirar las otras que están por acá. Dale, mira, vamos a ir hablando al tiro de lo que es la altitud. Ya, no sé si alguien se atrevería a comentar si es que conoce los términos de altitud, altura y elevación. ¿Son lo mismo? ¿Tienen alguna diferencia? ¿Hay algún valiente por ahí?
Los pilotos lo manejan, los que son pilotos lo manejan, pero nosotros como paracaidistas hay situaciones que vamos a ocupar estos diferentes conceptos y son bastante especiales. Cuando hablamos de altitud, la altitud es siempre medida desde el mar. Cuando hablamos de nivel MCL, que es nivel medio del mar, es la altitud que hay desde el mar hasta donde tomo referencia. Cuando hablamos de altura, es desde el terreno donde estoy hasta donde tengo la referencia. Y eso la llamamos AGL, que es Above Ground Level, sobre el nivel del terreno. Por consiguiente, si yo en Chiñihue, ahí está Don Tito en la pista, ¿Dónde está Don Tito? para ir a saltar. Tito, siempre tenía que estar ahí. Así que si nosotros en Chiñihue saltamos a 13.000 pies desde nuestra aeronave, la elevación del terreno de la pista de Chiñihue son 660 pies. Por consiguiente, nosotros en Chiñihue estaríamos saltando a 13.660 pies de altitud indicada, que le llaman los pilotos. Por consiguiente, nosotros estamos saltando 660 pies sobre la altura fisiológica. Pero, como tenemos un tiempo de exposición, tiempo útil de conciencia menor a 30 minutos, no usamos oxígeno suplementario. Pero si alguien lo necesita, deberíamos poder suministrarlo. Desconozco si el avión cuenta con oxígeno de soporte. José, ayúdame ahí. El avión de Ande, si mal no recuerdo, tiene el sistema de oxígeno, pero para el piloto. Es por el poco tiempo que están expuestos los paracaidistas a 13.000 Claro, pies. ese Por eso es el motivo en realidad. Sí, por eso la DGAC no lo exige. En cambio, sí lo exige para el tema del piloto. Obviamente, si el piloto es hipoxia, Sí, ese, eso es lo más importante. Por eso generalmente los aviones de paracaidismo no tienen suplemento de oxígeno cuando van a hacer su operación normal. Porque como bien lo decía el José, está autorizado a volar los 13.000 pies de altitud como altura fisiológica sin suplemento de oxígeno. También tenemos internacionalmente, esa es la altura que se estandarizó para la altura fisiológica sin oxígeno suplementario. Es por eso que cuando nosotros fuéramos a saltar, si se abre Skydive Andes en Iquique, en Alto Hospicio, en otro lado donde la altura de la elevación del terreno, no sé, o sean 2.000 pies, y nosotros querramos saltar a 13.000 pies de altura, en realidad estaríamos saltando a 15.000 pies de altitud, porque la elevación del terreno, que es la referencia desde la pista al nivel del mar, es superior al total de la altitud. No sé si se entendió, José, pero esa es la diferencia primordial de la altitud, la altura y la elevación, que son conceptos que cuando saltamos siempre en una zona, nosotros como paracaidistas, que en nuestra zona de confort siempre vamos a despegar y aterrizar desde el mismo lugar. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un ejercicio. La elevación del aeródromo de Tobalaba son 2.129 pies. Chiñihue está a 660 pies. Tapihue está a 935 pies. Y el aeropuerto Pudahuel está a 1.555 pies. Entonces, si nosotros Andes nos invita a que nos subamos al avión que está en Tobalaba, si es que llegase a estar en Tobalaba, y queremos aterrizar en Chiñihue, tenemos que hacer un pequeño cálculo matemático para introducir en nuestro altímetro y en nuestra apertura automática. Entonces, ¿qué diferencia de altura debo ingresar a mi altímetro si embarco en Tobalaba para saltar en Chiñihue? ¿Alguien se atrevería a dar esa respuesta? En realidad es un número que hay que calcular matemáticamente de acuerdo a estas elevaciones, pero el concepto que trato de explicarles es que nosotros como paracaidistas, cuando saltamos siempre en la misma zona, es nuestra zona de confort, pero sí tenemos que manejar este concepto
de altitud, elevación y altura. En el caso de este particular, que si yo quisiera Altímetro embarcar en más, toda... ¿Sí? altímetro más, apertura menos. Exacto, porque toda lava está en una altitud superior a Chiñuve. Por consiguiente, las alternativas eran más 2129 menos 660, menos 1469 más 660 y más 1469. Por consiguiente, la respuesta a esta interrogante, si yo quisiera saltar en Chiñihue y despegar en toda lava, mi altímetro debería tener 1469 más y mi apertura automática debería tener 1469 menos. El rango que entregan los dispositivos digitales es un poco menor, que por ejemplo podría ser 1500 o 1450, dependiendo de la grabación, que no influye mucho en la diferencia entre 20 o 30 pies con la diferencia del total, que son 1500 pies aproximados. Eso era más o menos la diferencia de altitud con la elevación. No sé si quedó claro, José. Si hay alguna otra pregunta. Mira, hasta el minuto no, pero en resumen es la diferencia de que una se mide desde el nivel del mar y la otra desde el nivel del suelo donde estamos saltando. Esa es Exacto. un resumen de lo... para fortalecer un poquitito lo que estaba diciendo Figueroa, o Pollito, bueno, yo dentro de todas mis capacidades soy operador de oxígeno en el ejército en operaciones a gran altura, de la Jalo Jajo conocida. Y este tema de la hipoxia o de los conocimientos, nosotros nos mandaban una vez al año a la cámara, porque éramos los encargados de suministrar el oxígeno a la tropa, que te estoy hablando de saltos de 19.000 pies o 27.800, que es lo más alto que anduve abasteciendo con oxígeno a una tropa. Y obviamente ahí el avión, la tripulación del avión va con su oxígeno, entonces volamos con consolas adicionales, que son unas consolas para 8 personas, pero normalmente se ocupan 6 porque se dejan 2 puntos de emergencia. Y mi misión dentro del avión, en este caso, es, aparte de preocuparme por mí, es preocuparme por una estación de paracaidistas que llevo, que en este caso serían 6, y uno va pendiente, como conoce ya el tema de la hipoxia, va pendiente con la pizarrita del famoso jueguito ese que le mostró el Figueroa en el juego. Acá uno va con una pizarra y le va preguntando, pregunta súper sencilla, ¿cómo te llamáis? Y ya cuando hay pequeños, ¿cómo se llama?, problemas en la escritura, uno se va dando cuenta de que a este hombre le falta oxígeno, y cuál es la forma de operar en ese minuto, es inyectarle más oxígeno para que el hombre se vuelva a nutrir de nuevo. El tema de Chiñihue, la altura a la que operamos, no, el tiempo que están expuestos a menos oxígeno en la altura es muy poco. Normalmente en una operación se hace una prooxigenación que dura 30 minutos, con lo cual hay que limpiar la sangre, se bota el nitrógeno y eso nos permite operar mejor arriba, pero en este caso, como son operaciones a baja altura, podemos volar sin ningún problema. Eso era como para aportar un poquitito lo que ha dicho Alonso. Sí, exacto. Como bien lo decías tú, cuando se hace ese ejercicio en la cámara, existe esos 30 minutos de desnitrogenación para prevenir las enfermedades por descompresión. Como nos vamos a someter a una altitud de 25.000 pies, cuando uno está dentro de la cámara, está exactamente a 25.000 pies de altura. Eso es lo que hace la atmósfera que hay dentro de la cámara hipobárica. Y esa oxigenación es, como bien decía el José, es para sacar todas las burbujas de nitrógeno que hay en nuestra sangre y prevenir las enfermedades por descompresión, que como nos vamos a someter a un cambio brusco de presión, es lo que vamos a prevenir con esa oxigenación al 100% por 30 minutos antes de realizar el ascenso. Mira, Alonso, mira, aquí nos aparece el señor Jorge Arroyo nos pregunta, ¿los altímetros digitales
que funcionan con la presión de campo van corrigiendo la variación de la presión durante el día, o deberíamos prenderlo y apagarlo para que lea la presión del momento? O sea, están diseñados para que vayan adaptándose a la presión del campo, pero sí ellos siempre trabajan en la presión de que se encienden. Una vez que se encendió, tiene esa variación. Sí, podría, si existe un cambio grande de temperatura, un cambio grande de presión, no sería malo apagarlo y volver a encenderlo en la tarde o cuando vuelva a saltar. Pero la diferencia es bastante mínima, deben ser 10, 20 pies, que no es tanto. Cuando uno hace una corrección de altitud, cuando uno salta en una zona diferente, si bien es cierto, hace el cálculo matemático de la elevación donde va a saltar con la elevación donde va a embarcar, siempre hay una pequeña diferencia cuando uno aterriza, después de esos largos tramos de diferencia de altitud, de 10, 20 o 30 pies que mantienen los sistemas digitales. Y la apertura automática igual. Nosotros podemos, por ejemplo, en la Vigil tenemos más 6.000 y menos 6.000 que yo puedo corregir de altitud. Creo que el Seipre era más o menos 3.000 pies y el M2 eran más o menos 2.999 pies que entrega el manual del fabricante. Que es la diferencia que nosotros podemos ingresar para saltar en una zona diferente. Dale. Eso, oye, y lo otro, mira, aquí Jorgito, don Jorge Arredondo nos pregunta que va con el aporte que te dice, para los saltos a 23.000 pies, entiendo que vas con oxígeno en el avión. La consulta es si el salto también es con oxígeno o por el poco tiempo de caída no se requiere. Exacto, por el poco tiempo de exposición que tengo después de que yo salgo del avión, generalmente esos saltos a esa altitud, 23.000 pies, desde que sale del avión, a los 23.000 pies que se desconectó el oxígeno recién, hasta que llega a la altura fisiológica que son 13.000 pies, estamos hablando de cuánto, de 10 segundos, 10, 20 segundos de caída libre. Entonces no hay un tiempo de exposición mayor al requerido sin oxígeno. Entonces no es necesario saltar con oxígeno en la caída libre, salvo que saltemos a 30.000, 35.000 pies, que ahí sí el tiempo de exposición es demasiado. Como lo vimos en la gráfica, el tiempo útil de conciencia a los 35.000 pies son 30 segundos. Y sí Oye, o sí, hasta que yo Alonso, abro mi paracaídas va a oye, ser menos. Dime, ¿te puedo contar algo ahí o no? dale, tú que has hecho operaciones a gran altura. No, yo creo que lo mismo que le voy a decir yo. porque hay un salto bajo también, pues y ahí necesitáis una botella individual. Aquí, Exacto, la diferencia para la gente que no conoce el término jajo y jalo, que hay saltos de high altitude, high opening y high altitude, low opening. Quiere decir, como decía bien Carlitos Pérez ahí, cuando el paracaidista salta a gran altura, estamos hablando de 25.000 pies, 30.000 pies, él puede abrir a 4.000 pies y ahí sí necesita oxígeno suplementario, porque estamos hablando que va a estar entre 1 minuto y medio, 2 minutos en caída libre aproximadamente. Así que en ese tipo de salto, los halos necesita oxígeno suplementario durante la caída libre. Entonces ahí el José, lo que comentaba recién, que se hacen los sistemas de oxígeno, los equipos cuando van trabajando con los paracaidistas en la aeronave y hacen operaciones más tácticas, se les suministra oxígeno en la aeronave, ellos mismos son los encargados de chequear que él se desconecte el oxígeno de la aeronave y se conecte su oxígeno propio, que lleva en una botella suplementaria en su equipo. Ahí el José trabajó en esos saltos operacionales. Oye, ¿te puedo aportar algo ahí? Mira, Dale. justamente dentro de las misiones que tiene este hombre, el supervisor de oxígeno, aparte de ir pendiente de la operación de la consola, viendo los síndromes de hipoxia que pueda tener la tropa que tiene a cargo, hay un procedimiento que es un par de minutos antes de saltar, antes de llegar a la zona y en coordinación previa con el Jam Master que tiene a cargo el salto específicamente, en la cual mi misión es desconectar el paso de la consola al paracaidista y abrirle el paso de la botella individual que lleva para que empiece a respirar de ese oxígeno en la botella individual.
y yo me tengo que quedar con él hasta que él me dé un check de que realmente se está nutriendo con oxígeno puede seguir funcionando. Eso se hace 1 o 2 minutos antes del salto. Y la autonomía de una consola de oxígeno son 2 horas, y una botella de oxígeno, dependiendo del cubicaje, son 20 minutos a 30 minutos de oxígeno que nos entrega. Y específicamente se ocupa, dependiendo del tipo de salto, hay saltos, ¿cómo se llama? A gran altura, que el hombre sale del avión y abre inmediato, y hay otros que hay caída libre. En este tema, ¿cómo se llama? ¿Por qué se ocupa en estas operaciones se ocupa un supervisor de oxígeno? Es porque el hombre va equipado full, va equipado con mochila, va equipado con un tremendo paracaídas. Imagínense un tándem para un paracaidista solo, más la mochila, más armamento y todo, por eso va encima con su máscara, por eso tiene que ir alguien adicional que lo va abasteciendo. Esa es la operación militar. Si nosotros llegásemos aquí en el avión chico que está ahí en Ande, que en nuestra reliquia, antes volaron a 18.000 pies, en algunos tiempos se hacían unos saltos así, en los cuales se colocara el mismo principio, que era una botella de oxígeno con unas cánulas y iban conectadas a la nariz. Entonces eso le entregaban oxígeno a los paracaidistas en caso de, pero igual el tiempo de suspendido no era mucho. Estamos hablando de 20 minutos, 25 minutos que están en el aire. Eso, Bollito. Bueno, lo otro, como para ir cerrando ya el tema, recordar siempre que la seguridad personal y de todo el pase es lo más importante. Por eso siempre yo he escuchado un par de historias de amigos paracaidistas de acá, de Chile, que les ha ocurrido, ellos no sabían lo que les había ocurrido, sino que no recuerdan lo que les pasó en el salto. Entonces, una vez conversando, que ellos me contaron su historia, y yo no sé, no me acuerdo del salto, que estaba cansado ese día y desperté en la apertura, y lo más probable es que esas personas hayan saltado hipoxiados. Y eso es un riesgo para su integridad y la del resto. Por eso es importante, esto no es como fatalidad, sino que solamente reconocer nuestras capacidades. Si yo no tengo quizás una condición física muy, muy atlética y quiero mandarme 8 saltos diarios en un buggy, en un camp, quizás debo poner un poco el pie en el freno y no mandarme los 8 saltos, sino 6, sino 5, y porque en el último salto del día, como en una de las charlas anteriores empezamos a hablar, y no me acuerdo quién era el que había tenido una falla, y claro, él decía que estaba cansado, que era el último salto del día, se habían metido como 4 o 6 saltos diarios en un camp. Entonces, esos son factores que van provocando la hipoxia, el agotamiento. Es muy importante la hidratación, la buena alimentación. Generalmente cuando nosotros estamos en campo, o en campeonato, o en algún buggy, lo primordial es aprovechar los saltos, pero también tenemos que dedicarle un segundo de atención a alimentarnos bien, a hidratarnos bien, que eso nos puede llegar a producir una hipoxia, que es la falta de oxígeno. Y lo otro, que cada vez cuando hacemos operaciones de vuelo, en realidad la persona debería hidratarse 1 litro más de su hidratación normal por hora de vuelo. Entonces, si yo en el día hice, no sé, alrededor de 6, 8 saltos, son como 3 horas de vuelo, yo debería tomar 3 litros más de agua o de hidratación que mi hidratación normal, que es como 2 litros, creo, diario. No sé si hay algún nutricionista ahí que me pueda apoyar cuánto es la hidratación diaria, pero esa es la relación. Como el consejo, o ya más parte de lo que es este tema de la hipoxia y la condición de fisiología, es que nosotros reconozcamos nuestro cuerpo y podamos prevenir cualquier cosa, cualquier incidente,
y tener consciente que estos factores le ocurren a personas sanas. No le ocurren al que está enfermo, no le ocurren al que está menos capacitado, el más fuerte, el más débil, no. Estos factores de hipoxia, los factores de fisiología, le ocurren a personas sanas, a deportistas como nosotros que hacemos paracaidismo. Entonces, como el consejo es que nosotros tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. Si bien es cierto, una actividad espectacular, como lo dijo alguien una vez, un jefe ahí, esto alguien lo inventó para disfrutar, y mantengámoslo así, como un deporte seguro, todas las precauciones. Si nosotros mantenemos todos los resguardos, ya sea con nuestra hidratación, con nuestro entrenamiento, conociendo la altitud con la cual voy a saltar, cuánto tiempo estoy volando, en los aviones más pequeños, en otras zonas, para llegar a los 12.000 pies, 13.000 pies, me voy a demorar 30, 40 minutos, y ahí sí tengo un mayor tiempo de exposición sobre la altura fisiológica. Entonces, esas son las consideraciones como mayor en todo esto, lo que es en la fisiología y lo que hacemos en la actividad de vuelo, que es un gran factor para prevenir incidentes y accidentes. Entonces, generalmente, cuando el cuerpo ya está muy cansado, está agotado, está deshidratado y está sin comida, podemos enfrentarnos a este tipo de patología. No sé si es una patología el nombre exacto, pero sí a la hipoxia que nos produce eh, pérdida del juicio, al desarrollamiento de nuestras funciones de coordinación, y estamos sometidos cada vez que estamos volando sobre la altura fisiológica. Eso, José, no sé si hay alguna otra Sí, consulta. Alonso, hay que dejarles claro a nuestros amigos y amigas aquí que la hidratación es con agüita y con bebida isotónica, no con Claro, chela. La chela va eso todo después de los saltos, sí, después que se sí, termina la sí. operación. Generalmente recordar que cero alcohol, porque el alcohol igual deshidrata y no es, no es la mejor hidratación en actividades de vuelo, ya sea eh, solamente de volar o saltar, que está netamente prohibido. Sí, de hecho, las personas que llegan trasnochadas y todo, el salto que se pegan normalmente no lo disfrutan mucho, porque justamente por este tema. También un síntoma del tema de los disbarismos de aviación y todo lo que es hipoxia en el vuelo es cuando te empieza a dar sueño. Te empieza a dar sueño en Exacto. el avión y todos lo asimilan, estoy cansado y todo el tema, pero todo esto va sumado, o es una sumadilla de efectos y el sueño es uno de ellos. Sí, pues ese es uno de los síntomas de la hipoxia. Sí, oye, y el famoso paracaidista que decía que estuvo entrando como en pérdida de conciencia y todo, nuestro famoso pececillo que sale en todas las charlas y que, bueno, aquí No, no, él lo verdad. está haciendo presente. ¿Cómo se llama? Y bueno, y yo con este tema del oxígeno, antes yo le hacía una prueba a los chicos, te estoy hablando de cuando partimos con Andy, teníamos el avión chico, y a varios yo les daba a probar oxígeno en la mañana, y realmente como que se despejaban, se abrían y se sentían mejor, puta, se les pasaba el sueño, la caña y todo el cuento. Sí, Eso pues es, no es muy recomendable saltar con sueño, independiente sea caña o no. Es parte del entrenamiento, es la recuperación. El descanso también es parte del entrenamiento. Entonces, donde está más regulado en la parte deportiva, en la parte institucional, yo no puedo volar si no tengo 8 horas de descanso efectivo. Efectivo, ya me sé dormir y todo eso. Entonces, si bien es cierto, nosotros hacemos una actividad recreativa y podemos tomar nuestros propios riesgos, pero donde está regulado, esa es la norma, como para que, para que tengan como referencia. Si yo no he descansado 8 horas, al otro día no puedo volar. Entonces mi referencia de condición física es estar netamente preparado para la actividad que voy a hacer. oye, hay otra pregunta aquí. Eh, ¿Hay casos de personas que se desmayan durante la subida o caída libre, ya sea en tándem o solo en la drop zone?
Eso puede ser Lo que no- también, como vimos los síntomas, puede ser un hipoxia o también problemas ya más de ansiedad, problemas de nerviosismo, en el aire o en la caída libre, eso los pasajeros tándem va más apegado a la ansiedad. Y el entrenamiento que no están tan acostumbrados a esos tipos de situación, como es la altura y todo. Si bien es cierto, el paracaidista está mucho más entrenado a volar a esa altura que una persona que nunca lo ha hecho. No sé si bien es cierto, los que hacemos paracaidismo estamos mucho más preparados en ese sentido, incluso cuando hay una descompresión rápida, como anécdota, cuando hay una descompresión rápida en una aeronave comercial, los paracaidistas deberían actuar o estar un poco más tranquilos que el resto, porque cuando nosotros caemos en caída libre, son aproximadamente 200 kilómetros por hora, son 10.000 pies por minuto. Entonces, esa descompresión, nosotros estamos acostumbrados a vivirla a cada salto. Y los que hacen velocidad, como son free fly, 250 hasta 300 kilómetros por hora, pueden descender hasta 14.000, 15.000 pies por minuto. Entonces, esa descompresión deberíamos tener la tranquilidad que cuando ocurra poder actuar de una forma moderada, porque nosotros estamos afectos a ese tipo constantemente. No es la misma situación porque es una situación de estrés, pero sí tener la tranquilidad que nosotros nos sometimos a ese tipo de velocidad y descompresiones constantemente, que son aproximadamente 25 metros por segundo. Oye, Alonso, aquí, mira, si es que está por ahí Víctor Gabriel Mazzola, si puede habilitar su micrófono, porque tiene una pregunta bien interesante que la tiró cuando estaba partiendo la exposición, así que si está por ahí Bueno, Víctor, dale, Víctor Mazzola, ¿está por ahí? se fue. No, no está Víctor. Parece que no. Ah, no, está sin micrófono, me dice. Ah, ya. Eh, ya mira, él nos dice lo siguiente, de que la estoy buscando. Aquí está, dice, tú en un minuto al principio, Alonso, hablaste del tema del 80%, del 87%. Dice, no me queda claro lo de los 10.000 pies de altura al 87% con su relación con la altitud. Dice, no es lo mismo 10 kilómetros que 100 MCNM o 10K a 1000 MCN. Tendría que ver la tabla, pero dame un segundo. Pero más que nada eso de referencia, que esa tabla mostraba que teníamos la referencia de los 10.000 pies de altura, de altitud, perdón. Si yo me mantenía todo el rato en esa altitud, iba a mantener siempre una saturación de 87%. Pero como nosotros trabajamos a menor tiempo de exposición, nuestro tiempo útil de conciencia va a ser superior. No quiere decir que yo a los 10.000 pies ya vaya a estar hipoxiado, sino que incluso hay muchas tablas a nivel internacional y nacional. Por lo menos en lo que es Fuerza Aérea, nosotros está regulado que la altura fisiológica son 13.000 pies. Nosotros hasta 13.000 pies podemos volar sin oxígeno suplementario. Y hay una tabla también que descargué que era de los Navy SEALs, de los gringos, que también tenían 13.000 pies su altura fisiológica sin aporte extra de oxígeno. Que era más que nada eso. No sé si respondí la pregunta. Sí, yo creo que ahí va a enfocar lo que era el tiempo y el porcentaje que estaba suspendido a 10.000 pies. Claro, era como el tiempo de exposición la saturación que uno va a tener si se mantenía en esa altitud. Claro, sí, sí era eso. Chicos, vamos con preguntas. Los que quieran habilitar el micrófono, hacer preguntas, aprovechen al tiro. Don Jorge Arredondo, ¿nos tiene alguna preguntita por ahí? Aprovechen, pregunten, chicos, pregunten. Sí, esa era la última. No, yo ya hice mi pregunta ya. Gracias, don José. Bien, Jorge, Sí, don Jorgito está bien. por su Está bien.
¿Di? Alguien preguntaba si podían tener acceso a la cámara. Les comento, o sea, el tema de la cámara hiperbárica, o hipovárica, perdón, acá en Chile, lo ve la Fuerza Aérea. Ellos tienen un centro de medicina espacial en donde ellos ven todos estos temas en los cursos. Y en Andes específicamente, el Rodrigo Carrasco, el pilot, nuestro gran pilot, él está coordinando con la Fuerza Aérea unos cursos que el año pasado creo que impartieron como 3 o 4 cursos a fin de año, en los cuales varios por ahí, Tarú, del Búa, Pablo Ferrada, varios fueron y pasaron, vivieron esto en la cámara, vivieron el proceso, conocieron su comportamiento ante una hipoxia y todo el cuento. Entonces ahora yo creo que volviendo nuevamente a las operaciones, yo creo que Paino nuevamente va a coordinar este tema porque, como lo decía Alonso desde un principio, es importante que todos se conozcan, que al menos alguna vez pasen por ahí. Porque, claro, nosotros estamos en nuestra zona de confort, en Skydive o cualquier dropzone, pero uno no sabe la emergencia que nos puede pasar. Y hay algunos que, no sé si de repente cuando la torre control le indica al piloto que haga espera y empieza a volar más del tiempo que está como definido para el salto, y ya se le espera por allá en Melipilla, en San Antonio y todo, y cuando pasa cierto tiempo se empiezan a sentir distintos, es porque están sufriendo un cambio o una reacción ante la falta de oxígeno. Eso, Sí, mira, así. José, con respecto a eso de la cámara, estuve averiguando antes de hacer la exposición y claro, cualquier persona puede solicitar la cámara y pagar el entrenamiento fisiológico, que es el mismo entrenamiento que vimos ahí, y nosotros nos sometemos cada 3 años al entrenamiento, y creo que es un asunto que se arrienda en la cámara completa, que son 8 cupos. Entonces, si quiere ir uno, tiene que pagar los 8 cupos; si quieren ir 4, tienen que pagar 8 cupos. Entonces, desconozco el valor, pero eran aproximadamente como 100.000 pesos por persona. Si bien es cierto, en este tiempo igual puede ser como una inversión verlo a futuro, poder realizar ese entrenamiento fisiológico, que es muy bueno y es muy recomendable. Pero eso fue la respuesta que me dieron allá en el Centro de Medicina Aeroespacial, que no hay ningún problema, se arrienda a la persona que quiera hacer el entrenamiento fisiológico, pero siempre se arrienda el vuelo completo, los 8 cupos de la cámara. Bueno, Oye, como experiencia, José, yo les puedo contar que tuve la oportunidad de participar en esa cámara. Tuvimos bueno, pagamos 120 Javierito mil dice que pesos cada pusieron como uno, 20 y 1000 y algo. 120 lucas cada 120 lucas. uno. La verdad, puede ser un costo a algún punto de vista de otras personas un poco caro, pero estuvo, la verdad, la experiencia bastante interesante. Conocimos un montón de situaciones a las cuales podemos estar expuestos en alguno de los saltos y nos sirvió mucho para que tengamos conciencia de nuestro tiempo útil de conciencia, valga la redundancia, y fue una experiencia muy interesante, altamente recomendable para todos. Así que todos invitados apenas se abra. Ya seguramente alguno lo organizará, así que atento a las redes de Sky Andes y no sé qué otra red podría ser, pero atento que vamos a empezar a hacer esa movida apenas podamos empezar a saltar. Sí. Oye, Y si alguno necesita, José, si alguno necesita algún contacto, que me hable nomás, porque yo tengo muchos conocidos allá, generalmente estamos yendo a la cámara, estamos entrenando allá, así que y puedo ahora hacer las tenemos, averiguaciones y todo. ahora tenemos a Felipe Cabello que está destinado ahí, pues. ¿Verdad? Tenemos Sí. una persona infiltrada allá. Oye, Alonso, mira aquí, Sí. Pececillo nos pregunta si el tema del peso influye en el tema de la hipoxia. No debería influir, pero sí, como dije anteriormente, depende de la capacidad de cada persona. Eh, el, Cómo yo responda a una situación con déficit de oxígeno es como yo voy a poder enfrentar y reconocer mis síntomas. De hecho, en una de las oportunidades que yo fui,
a hacerme el ejercicio de la cámara. Como anécdota, me contaba uno de los pilotos que estaba ahí, que a él le pasó una vez volando helicóptero, estaba en la altura, y él era como el más delgado, el más entrenado de todo, y fue el primero que se hipoxió. Entonces, no es un factor que yo, porque tenga una u otra condición, voy a tener mayor riesgo o menor riesgo de sufrir la hipoxia. Sí, sí, este tema a los fumadores le afecta más. Eso sí, al fumador le afecta más porque le afecta la capacidad cardíaca, Sí. o sea, Oye, y mira, pulmonar. acá el Lucas Rivera nos pregunta más o menos a qué altura se debería saltar con oxígeno en la caída libre. Desde los 13.000 pies hacia arriba nosotros deberíamos, con oxígeno. Con oxígeno, en la caída libre. Yo creo que dependiendo del trabajo que se realiza, si es que de los 25.000 hacia arriba, yo creo que deberían saltar con oxígeno. Sí, es que, bueno, todo eso va a depender del tiempo que esté expuesto y también Exacto. deportivo. Es muy raro que sea un salto especial a esa altura. Ya este Claro, tema, aquí a nivel nacional, no sé, pues, podríamos hacer un récord ahí saltando Hércules a 30.000 pies, pero nada más allá de eso, no sé. Creo que en Estados Unidos venden algunos saltos de Jaco y Halo, y debe ser muy interesante poder participar en uno de esos saltos. Felipe Cabello creo que saltó en eso sí, en Felipe Estados la Unidos. hizo. Sí. Felipe la hizo. Oye, Así Jorge que, Arrué está por ahí. Jorge Arrué está por ahí, que no habilita el micrófono y también quiere hacer una pregunta. dale. Hola José, hola Alonso. Oye, gracias por la Hola. charla, está muy buena. Yo quería preguntar algo. Por ejemplo, quería saber si uno, por ejemplo, ustedes que son profesionales del paracaidismo, tú, la gente del staff, que saltan mucho durante el día, sobre a veces 10 saltos, quería saber si el cuerpo se va acostumbrando a la falta de oxígeno, si a medida que una persona está más expuesta durante su vida a falta de presión o oxígeno, se va acostumbrando. Sí, mira, muy buena tu pregunta. Sí, porque, y la respuesta la tenemos no solamente la gente que hacemos en aviación, sino que la gente que trabaja en minería, que está constantemente trabajando en el interior. Ellos trabajan a una altitud de 3.000, 5.000 pies, desconozco la altura que trabajan. Entonces sí, el cuerpo se acostumbra un poco más. Y la relación que uno tiene al hacer más salto, si bien es cierto, el cuerpo se puede acostumbrar al- a comportarse en altura, pero el tiempo de exposición sigue siendo el mismo. O sea, si yo salto siempre a 13.000 pies, voy a estar un par de segundos sobre la altura fisiológica y nunca voy a tener un déficit de oxígeno. Sí, el cuerpo va a estar más agotado, el cuerpo va a estar más cansado, y mi respuesta va a ser diferente a la del primer salto. Pero en estricto rigor, en la condición de déficit de oxígeno va a ser la misma. Vamos a estar todo el día saltando dentro de la altura fisiológica, ya sea en Andes, en Boitúa, en Estados Unidos, donde sea. Siempre vamos a estar bajo los 13.000 pies, entonces no deberíamos sentirnos afectados en ese punto. Salvo que nuestro cuerpo se vaya agotando, se vaya cansando, no lo hidrate correctamente, no lo alimente bien. Eso sí nos va a afectar en el cuerpo. Muchas gracias. Te Eso, pasaron. dale. ¿Alguien más, chicos? Aprovechemos aquí que Yo, José, tenemos este tema. tengo una duda. Don Juan, Papa Juan, ¿Cómo ¿cómo estáis? te lleva? Muy bien, señor. Oye, gracias por la charla, muy interesante. Y la duda es si ese ejercicio que hizo Alonso al final de la reconfiguración del altímetro, saliendo de todo lado y saltando en Andes o en otro sitio, ¿en la práctica es solamente teórico o en realidad es algo que puede impactar el salto y por lo tanto hay que preocuparse de configurar apropiadamente el altímetro? Y también si es que hay alguien que lo haya hecho en la práctica acá en el grupo para saber cómo se hace, cuál es el proceso. Sí, mire, don Juan, bueno, muy buena su pregunta porque se hace constantemente. Nosotros como unidad, como hacemos demostración, no siempre
saltamos y aterrizamos en el mismo lugar donde embarcamos. Como nosotros hacemos demostración, nosotros aterrizamos en estadio, en playa, y muchas veces la mayor diferencia que yo he realizado es como 1500 pies aproximadamente de diferencia. Muchas veces saltando en localidades pequeñas, yo tengo que sí o sí despegar desde Temuco, desde Puerto Montt, en alguna localidad en el sur, y sí tengo que ingresarle una diferencia de altura considerable. Y eso sí se hace de acuerdo al cálculo de la elevación del terreno con la elevación de la pista donde yo estoy embarcando. Y eso se hace constantemente. Por ejemplo, si Andes quisiera hacer todos los fines de semana el último salto en la playa, yo tendría que ingresar esos 660 pies de la pista mi altímetro porque voy a aterrizar en la playa. Entonces, y en algunas zonas lo hacen, creo que la que está acá cerca, en Casablanca, no, en Tapigüe, hacen algunos saltos en la costa, entonces ellos sí deberían ingresar esa diferencia de altura que no es menor, es casi 1000 pies de diferencia, 935 creo que recuerdo que decía la elevación del terreno. Entonces, sí se hace, la instrumentación nos permite realizar ese cambio de altura hacia arriba y hacia abajo, mayor altura y menor altura desde la zona que hoy va a embarcar. Siempre hablamos desde la zona de embarque a la zona de aterrizaje. El altímetro yo lo calibro directamente proporcional a la altura y la apertura automática yo tengo que avisarle inversamente proporcional a la diferencia de altura. La apertura es netamente por su configuración, yo tengo que avisarle cuál es la diferencia a la que voy a ingresar. Pero el Bueno, es un altímetro, ejercicio que requiere práctica, que sería bueno si alguien quiere estar un poquito más familiarizado con esto, que agarre papel y lápiz y se imagine, estoy aquí exacto, con tanta altura, voy a ir a tal lugar, ¿qué tengo que hacer? Si tengo un altímetro voy a poner análogo, la lo otra puedo diapo. hacer con la mano. Si tengo un altímetro digital, tengo que meterme al manual de ese altímetro digital y hacer la configuración. Y como así también la configuración del abridor automático, también un ejercicio muy bueno sería hacerlo en papel, de acuerdo a lo que dice el manual, y practicar con su abridor automático a ver cómo sería subirlo o bajarlo de altura. Está todo específicamente explicado ahí en el manual del Cypress, o del Bici, Exacto, o del... Lo primero que tiene que hacer es aprender a operar el sistema, Sí, leer el manual. sí, exacto. como... Y de ahí el ejercicio que dijo el Búa y todo, y de acuerdo a la tabla que está mostrando aquí el Por Alonso. ejemplo, el mismo ejercicio que hizo Búa, estamos hablando que él está aquí en el mar, está al nivel del mar, por consiguiente su altímetro tiene que decir menos 660, tiene que estar desde el cero hacia atrás. ¿Por qué? Porque él va a empezar a ascender, y cuando su altímetro haya transcurrido 660 pies, debería marcarle cero, porque es donde él va a aterrizar, y ahí él nuevamente comienza a subir. ¿Ahí se ve? No sé si se entendió. No sé si se está, si se Ahí, está viendo ahí el altímetro. Eso es Sí, como se una ve bien el altímetro. regulación para saltar en 1000 pies más arriba. exacto. Los digitales en la actualidad lo entregan un poco más exacto, pero el análogo también es bastante preciso. Este ejercicio no lo miren a la ligera, es muy importante saberlo porque en caso de esto, por ejemplo, una apertura automática mal seteada se nos va a disparar. O bueno, el altímetro igual uno tiene la chance de que por, ¿cómo se llama? Por visual uno también, de acuerdo a la cantidad, a la experiencia, uno por visual también va, ya dimensiona la altura. Se aprende. En cambio, el dispositivo de apertura automática, si queda mal seteado, se nos va a disparar. Exacto. Es muy importante eso. Aquí la diferencia no es mucha, son 660 pies, pero han habido accidentes en el mundo que han muerto paracaidistas por una mala regulación del altímetro. Si existe una diferencia de menos 3000 pies y la ingresa al revés, al momento de que él esté en la tierra, donde fuera a saltar, ya no va a tener 3000 pies, va a ser 6000, porque él le ingresó 3000 pies más erróneamente de la diferencia. Entonces, por eso, el dispositivo de apertura automática, como dice José, se va a disparar a una altura mucho mayor a la que él lo esperaba.
Entonces puede producir un accidente con otro paracaidista, un choque y un montón de cosas. Bueno, en hace poco, como experiencia, no voy a nombrar de dónde es, pero sí a un chico que no llevaba mucho tiempo, o sea, llevaba como 50 saltos, se dejó un tiempo, le hicieron el retraining, volvió a saltar, y este hombre le metió mano al Vigil sin saber cómo operarlo, y en la configuración la cambió y le cambió la altura de disparo. Entonces este hombre, cuando venía en caída libre, hizo el procedimiento de apertura principal, y en ese procedimiento, a los 4.000 y tantos pies, se le disparó el Cypress porque estaba mal seteado. Y tuvo la doble Suele partura. ocurrir. Sí. De hecho, yo vi a una persona que se le abrió la apertura con unos giros con una vela ya de intermedia, no alta performance, pero tenía configurado el Vigil en Student. Entonces, con un giro pronunciado, el Vigil asumió que venía en caída libre y le disparó el Vigil. Entonces, igual hay que conocer nuestro equipo, poder manipular bien toda la instrumentación que estamos utilizando. Oye, Alonso, mira, aquí el Omar Contreras nos pregunta si se puede explicar por qué funciona la altura de la apertura automática, por qué se calibra al revés del altímetro. Yo ahí me atrevería a decir que solamente por el fabricante, porque el altímetro nosotros lo utilizamos como lo vamos a operar. El paracaidista tiene que ver la diferencia de altura para que cuando llegue al piso sea cero. Entonces la apertura automática, el fabricante lo diseñó para que cuando yo ingrese en la apertura, le diga a la apertura cuál es la diferencia que voy a ingresar. Por ejemplo, yo a la apertura tengo que decirle, voy a saltar 660 pies más alto de donde voy a embarcar. Y a diferencia del altímetro, yo tengo que poner 660 pies menos. Es por eso la diferencia, que uno es inversamente proporcional y el otro es directamente proporcional. Yo me atrevería a decir que solamente es por el fabricante, no tiene un motivo de diferencia de altura, porque O sea, ellos podrían haberlo configurado de las dos formas. Sí, o sea, lo que debe reconocer es que cuando con la diferencia menos, a medida que va subiendo el avión, llegando a la altura de salto, ahí va a comenzar el cero recién para el dispositivo de apertura. Claro, entonces yo le ingreso al dispositivo de apertura la diferencia real, entre comillas. Eso es lo que estoy haciendo. José. ¿Hicieron otra pregunta, parece? Papá Juan, sí, mira, dame un segundito, Papá Juan. Dice el Matías Figari, nos pregunta, ¿el Cypress funciona por altitud o por altura? En estricto rigor funciona por altitud, pero está seteado para poder trabajar con la altura que el paracaidista. Todos los dispositivos de apertura automática van a funcionar desde la zona de embarque, desde donde se enciende. O sea, en estricto rigor funcionan por altura. Salvo los aperturas automáticas que son militares, que tienen otra configuración y se pueden encender el avión, se puede configurar la presión atmosférica, se puede configurar el tiempo de apertura, pero los dispositivos de apertura automática que utilizamos nosotros, Cypress, Vigil y M2, se setean con la altura del campo. Donde yo encienda mi dispositivo de apertura, trabaja con esa apertura, o sea, con esa altura, perdón. Sí, oye, aquí el Omar dice, ¿esto quiere decir que la apertura automática lee la altura en cuenta regresiva? No, porque toma un muestreo de la presión barométrica. Toma la diferencia desde la presión de que se encendió con la presión barométrica que va descendiendo. No es por tiempo, sino es un dispositivo que censa la presión barométrica. ¿Papá Juan está por ahí? Sí. Dale. Expandiendo lo que estabas conversando hace un rato, José, en el nivel donde estamos nosotros, bueno, es muy diverso en el grupo, pero casi la mayoría nos confiamos en los seteos que haces tú, del equipo, del sistema de apertura automática. La pregunta es, ¿qué dice el manual de paracaidismo de la USPA
uno debería tener el conocimiento y la práctica necesaria para uno configurar su sistema de apertura automática y no necesariamente confiarse en que el rigger lo haga, o también no es recomendable que uno se ponga a intentar configuraciones propias. José, yo le voy a contestar con respecto a lo que dice el común pensar de todos los paracaidistas y que nos refiramos al cartel grande que hay en el avión que está en este de Andes. Cada paracaidista es responsable 100% de su salto, ¿sí? Vos sos una persona que tenés un equipo que te pones en la espalda, así como tenés tu auto que usás o tu moto, vos vas a leer su manual, te vas a empezar a poner ávido en el uso de cada aparato que vos tengas. Un paracaídas no es diferente a otro instrumento que nosotros podamos manejar, ¿sí? Una posibilidad que vos tenés de aprender a manejar un equipo, un paracaídas, no lo debes desperdiciar nunca. Tenemos que tener conciencia de lo que estamos usando, tenemos que tener el entendimiento de cómo funciona, y esa es una responsabilidad nuestra, ¿sí? Hoy por hoy podemos descansar en nuestros riggers, en José, en mí, en Alonso, podemos descansar en ellos que a nosotros hacemos los chequeos de sus equipos. Pero nada de esto quiere decir de que vos no sepas manejar tu equipo, ni que vos puedas tener la posibilidad de, entre comillas, jugar con tu equipo para saber cómo funciona. Sería una responsabilidad que deberías asumir y sería un desafío que tendrías que hacer. Y la verdad, te lo recomiendo, si tenés ganas, Papá Juan, de investigar tu equipo, de investigar cómo puedes hacer para hacer estos cambios de altura, porque por ahí te vas a encontrar en un lugar donde no va a haber un rigger para llegar a usar, ayudarte a vos a usar esos equipos. Así que por un lado te recomiendo de que aprendas a manejar todos tus equipos o entender de qué se trata cada parte, tu arnés, tu reserva, tu olvidado automático, tus altímetros, tu altímetro digital. Mucha gente se compra altímetros digitales y ni siquiera lee el manual, solamente ve lo que dice el display. Mucha gente se compra un mega paracaídas y no sabe ni siquiera de qué material está hecho, pero bueno, cada uno con su forma de tratar sus equipos, pero les recomiendo a vos y a todos de que se lo sepa manejar. No tenemos que tener miedo en poder aprender de qué se trata cada equipo que usamos. Cada manual, cada parte de los equipos viene con abridor, viene con manual y viene bien explicado de qué se trata cada parte del equipo. Así que si querés hacerlo, bienvenido. No sé si respondí tu pregunta por una parte, lo voy a responder así, y José quizás te puede decir otras cosas. No, principalmente que cada paracaidista debe conocer el equipo que está ocupando. Y es responsabilidad de uno el salto, no del entorno que lo rodea. O sea, yo soy el principal preocupado por mi seguridad y por la del resto. Chicos, sé que hay hartas preguntas y todo, así que vamos a ir en pos del tiempo. Ya llevamos 1 hora 30 con Alonso y compartiendo todo este tema. Así que, Pollo, ¿algo para cerrar? No, lo que dije antes, las recomendaciones de que conozcamos nuestro cuerpo, podamos respetar nuestro cuerpo, hidratémoslo, un buen descanso, buena alimentación, que eso va a reducir todos los factores que son de riesgo para lo que es esto de la fisiología de aviación, y así mantener el deporte seguro y tranquilo, que a todos nos gusta, porque una seguridad propia también es la seguridad del resto. Y tener lo más importante, tener la capacidad de humildad, de decir que si no me siento bien, si no estoy en condiciones, no saltar y protegerme a mí y al resto. Más que nada eso, siempre en lo más principal en una operación que ya estamos haciendo una actividad de riesgo, que es muy entretenida, reducir al máximo los factores que nos involucren en algún riesgo extra. Eso más que nada. Ya, pues chicos, en nombre de todos, quiero darle las gracias a Alonso por su tiempo, por la dedicación que le dio a la charla, muy educativa. Yo sé que a muchos les sirvió, hay otros que van a quedar con dudas, pero para eso estamos todos, si quieren preguntar después, no hay problema, estamos para eso. Así que, Alonso, un abrazo grande, muchas gracias.
Muchas gracias a Gracias, ustedes, Jaime. muchachos, y si tienen alguna duda, pueden ubicarme ahí con José, con Búa, en las redes sociales, me pueden pedir algún consejo, lo que sea. Aquí tengo algo, harto contenido ¿Cuál es tu de paracaídas. Instagram, Pollo? Recordame Sky casi si los Figue, escribo. @ Sky-Figue, y si tienen alguna duda de la cámara, contacto en el hospital o hacer algún entrenamiento fisiológico, lo que sea, hablar de paracaidismo, que es un tema al azar que nos gusta a todos. Ajá. Aquí estamos con la puerta abierta de rigger, de demo, de salto, de lo que sea. Así que gracias a ustedes, muchachos, por la confianza. Espectacular. Buenas, chicos. Oye, las gracias a Jaime, que es nuestro sostenedor de red ahí, Jaime Espíndola, que nos presta la cuenta, a Skydiving, obviamente, por darnos el apoyo ahí para realizar esta charla. Y bueno, la participación de ustedes. Así que vamos, se está cortando el tiempo, ya como que están bajando el tema, así que ahora depende del gobierno nomás que nos levante la prohibición y nos vamos